maestro puede decir muchas veces cosas que son correctas, que son verdad, y puede meter allí también algo de cizaña. Ahora, debemos hacer algunas aclaraciones que también son importantes. Un falso maestro no es un cristiano verdadero. Sin embargo, hay cristianos que pueden estar enseñando cosas falsas. Creo que esta aclaración es importante. Muchos sabemos lo que quizás tenemos un poquito de trayectoria en la fe, algunos que han estudiado la palabra o han seguido a distintos predicadores, sabemos que hay posiciones diferentes sobre algunos asuntos. Pero todos van a compartir un cuerpo básico de doctrina que nos une en la fe cristiana. Pudiera ser que algún maestro estuviera enseñando algo que es equivocado. Eso no necesariamente lo hace un falso maestro. Creo que eso es importante que lo entendamos. Del mismo modo, pudiera ser que algún cristiano tropiece en algún pecado y eso tampoco lo hace un falso maestro, porque alguien pudiera decir, bueno, si cayó entonces en algún pecado, entonces es un falso maestro. Pudiera ser que un líder caiga en un pecado público. No lo sabemos. A veces es necesario que pase el tiempo para saber si efectivamente hay un arrepentimiento verdadero y esa persona va a seguir en el camino de Dios. Pero entonces, los falsos maestros, aunque tienen cierta apariencia de piedad y son reconocidos como maestros y tienen influencia en la iglesia del Señor, como decía Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no son de nosotros. Pero estos hombres viven un estilo de vida impío, que puede ser disimulado, ocultado, pero es un estilo de vida impío. Puede haber un manto de piedad que los revista mientras ejercen esa tarea de enseñar, de instruir o influir en la iglesia o podemos decir, en los distintos grupos cristianos, porque a veces hasta tenemos que tener cuidado de llamar iglesias. En este momento, por ejemplo, podemos pensar en distintos grupos alrededor del mundo, en iglesias donde están líderes que están ejerciendo sus ministerios, entre comillas, y quizás sus vidas reflejan lo que vamos a leer en las descripciones de los falsos maestros. Por eso es tan importante la instrucción bíblica. Pudiera ser que son líderes, pastores, hoy en día se llaman apóstoles algunos. Algunos de ellos están en un grado donde parece ser que toda esa estructura los mantiene en un marco no solo de influencia, sino que aparte son intocables. Es decir, lo que ellos determinan, ¿verdad? Es casi que como una palabra papal, ¿verdad? Es algo que no puede ser contradicho. Nadie puede cuestionar sus vidas, o aquellos que cuestionan algo de su vida o su testimonio, más bien se meten en un grave problema. Ahora, también podemos pasar al polo opuesto, donde el pastor o los siervos de Dios no son valorados en su oficio o son cuestionados por cada aspecto de su ministerio o palabra. Sabemos que el enemigo es tan astuto que va a buscar todas las estrategias para atacar la obra de Dios, ya sea con falsos obreros o con el ataque a verdaderos obreros. Por eso la Escritura también llama a tener un sumo cuidado acerca de las acusaciones a los ancianos. Dice que no se deben admitir sino con 2 o 3 testigos. Sabemos cuánto daño puede traer a los siervos de Dios que sean falsamente acusados. Las iglesias sanas saben que sus pastores
son hombres pecadores, pero no que viven, no viven una doble vida. Una cosa es decir, somos todos pecadores y tenemos defectos, y otra cosa es, como veíamos hoy en la mañana, utilizar las Escrituras para decir, somos todos pecadores y vivir en una doble vida. Sabemos que los ancianos, diáconos, siervos en la iglesia pueden tener debilidades, pero viven en honestidad delante de Dios. Somos hombres que seguimos aprendiendo, que también somos exhortados, corregidos por la palabra de Dios. Sabemos que debemos ser ejemplo de la grey, pero eso no significa que solamente por estar en autoridad no seguimos luchando o batallando contra diferentes circunstancias, necesidades o situaciones que se nos hace, en algunos casos, difícil avanzar. De ahí es que creo que todo esto que estoy haciendo como introducción es importante, ¿verdad? A la luz de este tema, porque en lo que nos vamos a centrar son en las características de los falsos maestros. Este es el tema de Judas. Sin embargo, también para hacer un balance a la luz de todo el consejo de Dios, de también lo que es necesario considerar de aquellos que sirven al Señor en humildad y en temor. Hablábamos una vez con un pastor, qué bendición que es para nosotros, los que estamos sirviendo, que también la iglesia entienda esto, que necesitamos también nosotros ser alimentados. Muchas veces queremos ir a una conferencia como oyentes, queremos escuchar sermones, queremos compartir con otros pastores o tomar clases, porque eso sirve para fortalecer nuestra fe. Tener a otros hermanos, conocer sus luchas, sus dificultades, nos alienta. Tener la oportunidad de leer buena literatura, no solamente para el ministerio, sino también para nutrir nuestra alma. Entonces, la iglesia debe entender eso. Una iglesia que está instruida en la palabra de Dios debe evitar caer en cualquiera de estos dos errores. El de pensar que el ministerio pastoral es algo que intocable, al punto tal de que nadie ni siquiera evalúe a la luz de la palabra si el tal siervo está viviendo una vida conforme a la palabra. O minimizar el oficio y buscar críticas y defectos por todos lados. Volviendo entonces a nuestro tema, lo que Judas hace, y en los versículos que me quiero enfatizar, me quiero detener hoy, versículos 12 y 13, es indicarnos 5 características de los falsos maestros. Vamos a leer los versículos siempre hemos leído toda la epístola, ¿verdad? Entonces vamos a leerla completa. Lean conmigo, por favor, versículo 1 hasta el final, y luego repetimos versículos 12 y 13. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Lean conmigo. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otro tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Los versículos que nos centramos entonces son los versículos 12 y 13, en el contexto de los versículos anteriores, algo que ya vimos en un sermón anterior, la descripción, esta triple descripción de que los falsos maestros han seguido el camino de Caín, el camino del homicidio, se han lanzado por lucro en el error de Balaam, la codicia de ganancias deshonestas, y perecieron en la contradicción de Coré, levantándose contra la autoridad. Y el versículo 12 y 13 nos da prácticamente el bosquejo, está allí claramente marcado en estas 5 características que vamos a meditar. Dice versículo 12, son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. En segundo lugar, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. En tercer lugar, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Cuarto lugar, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y quinto lugar, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces vamos a considerar estas 5 características. La primera que se menciona es manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran las fiestas de caridad o fiestas de amor, como se conocían en la antigüedad. Oportunidades para compartir junto alimentos, comidas y charlas. Y esta era una referencia primaria en relación con el entorno de la Cena del Señor. Se dice que fue la costumbre de la iglesia primitiva hasta mediados del siglo IV. Hasta hubo un concilio en el cual se prohibieron los ágapes dentro de la iglesia. Y esto tenía que ver con los abusos que se propiciaban. Ustedes podrán recordar que el apóstol Pablo trata con este tema con los hermanos en la epístola de Corinto, en el capítulo 11, cuando habla de los abusos en la Cena del Señor. Como eran comidas, se propiciaban abusos. Decían que algunos llegaban antes y se comían toda la comida, digamos, pecaban de la gula, del egoísmo, no dejaban comidas para otros. Incluso habla de algunos hasta que tomaban y se emborrachaban. Evidentemente esto, claramente en el pasaje, era tomar la cena del Señor indignamente. Dice el apóstol Pablo, esto no es tomar la cena del Señor, no es correcto. Más adelante en la historia, algunos grupos revivieron esta práctica entre los moravos y algunos metodistas. Volvieron a tener comidas y eran una oportunidad también para compartir con otros, con necesitados. Entonces vieron en esta idea de estas fiestas una forma de caridad como también fue en el inicio. Una oportunidad para que aquellos que tenían de más provisión pudieran dar alimentos y también hubiera una chance de testimonio. A veces leemos también allí de los problemas que había entre aquellos que son receptores de la epístola de Santiago, ¿verdad? Y vemos esa diferenciación entre los ricos y cómo los pobres eran rechazados, ¿verdad? Entonces muchas veces ese pecado, ¿verdad? Tan feo de ese desprecio, de ese sectarismo dentro de la iglesia, que ha sido también una acusación a muchos cristianos. Entonces la iglesia ha buscado formas de externar su caridad o su amor para con los necesitados, pero muchas veces aún con buenas intenciones eso se va al otro extremo, a la parte de los abusos. Lo que debemos distinguir es que hay una diferencia entre ágape y cena del Señor. La cena del Señor es una institución. Si bien el Señor estaba instituyendo la cena en el tiempo de la fiesta de la Pascua, no es que el Señor instituyó la Pascua para la iglesia. Él instituyó el partimiento del pan y tomar del pan y de la copa. Esa es la cena del Señor. Porque hay también ahora algunos grupos que enfatizan en esto. Si no están comiendo todos juntos, entonces no están respetando lo que el Señor hizo. Hay una diferenciación entre el entorno propio de lo que había, de esa comida, de esa Pascua o de los ágapes en la celebración y la cena puntualmente. Ahora, este era el ambiente donde estos falsos maestros tenían oportunidad de participar, de asociarse, de unirse a esos grupos. Y aquí Judas los describe como manchas en los ágapes.
Creo que la palabra mancha es bastante clara para darnos a entender de algo que no está bien, de algo que se nota y que puede ser fácilmente identificado y marcado. Algunos hablan también de que esta palabra, si bien la figura de mancha nos ayuda mucho a entender, alguien que está viendo desde afuera y está diciendo, es una mancha en sus reuniones, en su tiempo de comunión, es algo negativo allí. Pero también algunos dicen que esta palabra podía ser entendida como roca. Y la referencia es a aquellas rocas que eran parcialmente exteriores sobre el agua, pero tenían gran parte debajo del agua. Y eran las rocas muy peligrosas para las embarcaciones. Entonces eso nos hace pensar en aquellas rocas que las embarcaciones chocaban y les hacían naufragar. Si este fuera el caso, entonces la idea que viene a nuestra mente es la de tropiezo. Lo que ocasionan estas personas son tropiezos. No solamente algo que se nota y que una mancha, ¿verdad? Algo que hace visiblemente negativo algo, o sea, hace una vestimenta, una hoja, un libro, una mancha, genera ese rechazo, pero desde el punto de vista de esta roca parcialmente externa en el agua nos hace pensar en el tropiezo. Ciertamente los falsos maestros son instrumentales de Satanás en el tropiezo. Y eso pareciera también tener una asociación con la característica posterior que vemos de ondas del mar. Entonces, ¿qué pasaba con estos falsos maestros? Estaban allí en esas comidas y su conducta no era piadosa. Notemos que cada vez que en Judas aparece una de estas características, a continuación viene una breve explicación o ampliación de la característica. Por ejemplo, aquí dice manchas en vuestros ágapes y luego dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Noten cuán real era el problema para estas personas, porque estas personas estaban en el contacto con estos falsos maestros. Por eso era la urgencia. Imagínense que esa fuera la situación. Cuando ustedes se reúnen para comer en la iglesia, ahí están las manchas, ahí están las rocas esas en las cuales alguien puede tropezar. Dice que comían impúdicamente, quizás de algún modo se manifestaba ese desenfreno, que uno podría decir, ¿es una persona piadosa, santa? ¿Comiendo hasta hartarse? ¿Bebiendo desmedidamente? Quizás tenía que ver con su forma de hablar, con palabras que no eran prudentes ni apropiadas. E incluso aquí dice que se apacentaban a sí mismos. Note este ego en la vida de los falsos maestros. Están centrados en sí mismos. En apariencia ellos están haciendo algo por el prójimo, pero su motivación es su bienestar personal y terrenal. Como leímos antes, las descripciones se lanzan por lucro en el error de Balaam. Quieren ser servidos, quieren que las personas les rindan pleitesía, utilizan ese marco de autoridad para ejercer una influencia, pero con su beneficio personal. Aquí calzan perfectamente las descripciones de de Ezequiel capítulo 34. Si usted lee ese capítulo, en la profecía de Ezequiel habla acerca de los pastores de Israel, y era una palabra que se utilizaba para los líderes espirituales de Israel. Sabemos que el pueblo estaba en una frialdad espiritual, en una apostasía, en la idolatría, en un montón de cosas. Los líderes espirituales que debían estar llamando al pueblo al arrepentimiento y a tomar en serio la palabra de Dios, porque el castigo venía, no son conscientes de esto y buscan su beneficio personal. Entonces, en el capítulo 34 se hablan todas las reprensiones acerca de los pastores, con ayes, ay de los pastores, dice, de Israel.
y utiliza esta misma frase, que se apacientan a sí mismos. Y luego viene la pregunta retórica, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué es de esperarse del pastor? Que el pastor lleve al grupo de las ovejitas buscando donde haya pastos, buscando donde haya aguas. Pero estos llevan a las ovejitas donde él consigue su alimento, donde él se sienta bien, quizás contento a la sombra, y está contento de que las ovejitas están ahí cerca de él pensando en su propio bienestar. Bueno, debemos ver que cuando leemos en las Escrituras pasajes como este, uno podría decir, bueno, es un poco difícil quizás sacar algunas aplicaciones, porque la aplicación quizás directa sería, a la luz de lo que Santiago nos instruye, que aprendemos las características de los falsos maestros para identificar falsos maestros. En ese sentido puede ser útil, quizás aún más útil para personas que están en esas iglesias donde esos líderes intocables que viven vidas falsas, dobles, pudieran ser de algún modo detectados, pudiera darse cuenta entonces un verdadero creyente que ese no es un buen lugar para estar, que esa persona no es un buen guía espiritual. Porque estamos hablando que ni siquiera los falsos maestros son creyentes, estamos hablando de que son engañadores. Pero también nosotros podemos tomar un texto como este y sacar algunas enseñanzas o aplicaciones indirectamente, quizás por contraste. Porque si los falsos maestros son un ejemplo de lo malo y de lo negativo, porque no son verdaderos creyentes, porque no viven en piedad, es de esperarse del creyente o de los buenos maestros y del creyente todo lo contrario. Entonces las reflexiones podrían ser estas. ¿Estoy actuando de tropiezo a mis hermanos? Porque los falsos maestros son tropiezo. Pudiera ser que yo de alguna manera con mis palabras, con mis acciones, estoy influyendo de manera negativa a mis hermanos. O que mi conducta sea un motivo de reproche a la iglesia cristiana. A que diga, sí, tal persona es cristiano, sí, forma parte de esa iglesia, pero mira esto, mira su trabajo, mira su manera de actuar, de comportarse, mira su manera de vestir, mira cómo habla. No estamos diciendo que esto es garantía de ser un falso maestro, estamos diciendo es una conducta impía que los falsos maestros tienen y uno pudiera estar también tropezando en eso. Por lo tanto, debemos considerar también el llamado que tenemos a una conducta piadosa. Y una más podría ser esta. ¿Estoy pensando más en mí mismo que en los demás? ¿Estoy con esa mentalidad de apacentarme a mí mismo? Sí, es cierto, no todos son llamados a pastorear en la iglesia del Señor, pero sí somos llamados a considerarnos los unos a los otros y a cuidarnos y a buscar el bien de los demás. Esta mentalidad de que lo importante soy yo y vengo a la iglesia para sentarme, para ver qué me dan, para ver cómo me tratan, donde el yo forma el centro. Eso es muy característico de aquellos que están todavía en oscuridad. Vamos a la segunda característica. Dice nubes sin agua. Nubes sin agua. Y la explicación es llevada de acá para allá por los vientos. Bueno, todas las nubes contienen agua. Entendamos que hay una figura aquí, ¿verdad? Obviamente las nubes están compuestas por vapor de agua, ¿verdad? O agua en su estado gaseoso, también por gotitas de agua, incluso por cristales de hielo. Eso es interesante, eso lo descubrí ahora estudiando. Sin embargo, algunas nubes tienen poca cantidad y aunque se ven quizás como nubes, como decimos, ¿verdad?, de niños, como esas pompas de algodón, uno lo mira y dice, no va a llover, ¿verdad? Cuando uno ve una nube
más oscura, uno piensa, está más cargado de agua, se viene el aguacero. Bueno, la idea aquí son nubes que no contienen agua. Pensemos entonces en la lluvia como una muestra de la bendición de Dios. Dios derrama lluvia sobre la tierra para que la tierra tenga toda el agua que necesita, para que la vegetación crezca, para que los árboles produzcan su fruto. Sabemos lo que pasa cuando vienen esos veranos largos, ¿verdad? De sequía, uno mira las montañas y que ya quedan todas peladas, muchos árboles se secan. Podemos pensar en la lluvia como esa bendición espiritual que Dios derrama a la iglesia, en las cuales los hombres de Dios, los ministros, son instrumentales. Pero estas nubes tienen apariencia de que va a llover, pero no llueven, no tienen agua. Además, son movidas por los vientos. Ministerio pastoral, ciertamente, hermanos, es un designio divino. En el capítulo 4 de Efesios nos habla de que Dios ha colocado o ha dado dones a la iglesia. Y allí dice que constituyó algunos pastores y maestros. Sabemos que Dios otros hombres en otros ministerios u oficios en el pasado, como los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Pero entendemos que Dios hoy da a la iglesia pastores o ancianos. Y el propósito del ministerio pastoral, además de, como leímos, apacentar la grey de Dios, unido a esto, es, dice Efesios, que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten esto. Dios le da a iglesia pastores, verdaderos pastores, para que precisamente puedan ser guiados, instruidos en la verdad y sean cuidados de los engaños, de las falsas enseñanzas, de la astucia del enemigo que quiere arrebatar la palabra, si fuera posible, del corazón, para que alguien no sea creyente. Pero si usted es un verdadero creyente, torcerla para que usted se vaya en el camino equivocado. Entonces Dios da dones a la iglesia para que la palabra sea predicada, sea instruida, para que los discípulos de Cristo crezcan en el conocimiento de la verdad, pero también sus vidas sean moldeadas por la palabra. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y es Cristo el que llama a los pastores y el que los coloca para que cumplan este ministerio. Muchas veces los pastores en su oficio, en su gobierno, ocupan ordenar cosas. Por eso Pablo se dio cuenta de esto y le dice a Tito que lo había dejado en Creta para que estableciera ancianos y para que se corrigiera lo deficiente. Todas las iglesias tienen algún defecto, alguna falla, todas tienen cosas deficientes. El ministerio de los pastores es trabajar en esto para que esas deficiencias sean resueltas. Algunas toman más tiempo, otras menos, pero la clave en esto está la instrumentalidad de la enseñanza de la palabra. Preparar a la gente conforme a la verdad de Dios, y dentro de esta enseñanza, como estamos viendo ahora, está el advertir las falsas enseñanzas, pero también pensar en aquellas cosas que podemos aprender y aplicar para nuestra vida, para crecer. Entonces, cuando los pastores verdaderos o los verdaderos maestros, porque también hay hermanos dotados que enseñan las Escrituras, están llenos de la bendición de Dios por su dedicación para leer la Escritura con humildad y con sinceridad, por querer sacar la enseñanza de un pasaje, por querer presentarla de una manera que pueda ser digerible para las ovejas, un pasto tierno, algo que los nutra, que los aliente, que los edifique. Lo que están haciendo es llenarse de agua para derramar la bendición sobre la iglesia.
Pero estos hombres son nubes sin aguas, llevados por los vientos. Quizás puedan contar historias muy interesantes. Quizás puedan entretener con su humor, con su vivacidad o con todo el tipo de instrumentos, pero no están derramando bendición espiritual. Están supliendo algo para el gusto de la carne. Hay gente que quiere ir a esas iglesias porque son multitudinarias, porque son como ir a un estadio, porque la banda toca una música muy interesante, porque el pastor hace chistes. Pero eso no va a traer bendición espiritual. Quizás nosotros luchamos, hermanos, muchas veces. Y, ay, qué cansado estoy, tengo que venir al culto vespertino, el pastor habla y me estoy durmiendo. Pero consideremos la bendición que tenemos. Nos estamos exponiendo a la palabra de Dios predicada. Estamos haciendo un sacrificio espiritual de alabar a nuestro Dios, de decir, Señor, hay algo que tienes para decirme, hay un alimento que tienes para darme. Quizás me animas en mi desánimo, quizás me corriges en mi pecado, quizás me alientas en mi debilidad. Para eso has colocado a los obreros o a los hermanos. Entonces, pensemos también que nosotros podemos llenarnos de Dios para derramar bendiciones a los que nos rodean. En el entorno de la iglesia local, si estamos nosotros vacíos, sí, venimos a la iglesia y decimos, Señor, te necesito, lléname. Pero si nosotros somos diligentes en los medios de gracia, también para llenarnos nosotros del alimento espiritual, podremos bendecir a otros con nuestras charlas, con nuestros saludos o con los dones, tal como Dios nos capacite. Veamos la tercera característica. Dice que son árboles otoñales. Vean qué bonitos son los árboles. Pero algunos que han tenido la oportunidad de ir al hemisferio norte o al hemisferio sur, ¿verdad? Notan esto, casi con todas las personas que yo lo he hablado, algunos que han viajado a Estados Unidos, algunos que han estado en el sur, dicen qué bonito que es el otoño. ¿Por qué? Porque en el otoño los árboles se ponen preciosos de distintos colores, van cambiando sus tonalidades, pierden sus hojas, ¿verdad? Y entendemos que esto es algo maravilloso en el diseño de Dios. Aquellos que han estado en Centroamérica todo el tiempo quizás no notan tanto estas estaciones intermedias, ¿verdad? O es invierno o es verano, o está todo seco o está todo verde y no se notan los intermedios. Ahora, esta descripción que hace de estos árboles otoñales está muy lejos de ser una descripción bonita porque dice, y noten con qué fuerza, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, encima desarraigados. Parece que es algo superlativo, ¿verdad? Los árboles pueden estar muertos e incluso estar plantados. Pero esto todavía es más fuerte porque fueron desarraigados. Hay árboles que quizás todavía tienen sus hojas, pero ya en su raíz ya no se están nutriendo. La idea de esto es la idea de apariencia. Otra vez, hay una apariencia, pero no hay fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y cuando decimos frutos no debemos pensar en cosas materiales externas, como el éxito terrenal, como la fama, como una iglesia grande, como la popularidad. Debemos pensar fruto en el sentido espiritual. El fruto en el sentido espiritual tiene que ver con el carácter, con la piedad, con el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y por supuesto debe ser notorio en los ministros. Todos luchamos contra el pecado remanente en nuestra vida. Pero pudiera ser que aquellos que en apariencia son instrumentales en influencia sobre grupos que dicen ser iglesia, sin embargo no hay fruto espiritual. Podemos también nosotros considerar esto para nuestra propia vida. ¿Hay fruto espiritual evidente en mí?
¿Están mis raíces firmes en la sana doctrina? ¿Fluye la savia espiritual que me alimenta de la palabra de Dios? ¿Y noto en mi vida un avance en la piedad, en la santidad, en el deseo de servir? ¿Veo el fruto del Espíritu en mi carácter? En estos hombres no lo hay. Son muertos espirituales. Sabemos que todo ser humano en su estado natural está muerto espiritualmente. Necesita que Cristo le dé vida. Que la palabra de Dios toque el corazón y lo traiga a la vida. Pero esos son dos veces muertos, muertos espirituales y también muertos en un sentido aún mayor, que podríamos pensar quizás se refiere a la apostasía, como una garantía de la segunda muerte, algo en lo cual ya no hay regreso. Estas personas ya habían estado en la esfera de influencia del verdadero cristianismo. Habían estado expuestos a la palabra de Dios, habían estado expuestos al obrar del Espíritu Santo, pero no se habían arrepentido verdaderamente. Y aunque quizás profesaron su fe, quizás se bautizaron, quizás se unieron a la iglesia, quizás se hicieron líderes en la iglesia, en el fondo no fueron transformados. Y entonces luego son instrumentos del enemigo, son infiltrados. La apostasía parece ser algo trágico. Aquellos que llegan a tal punto parecen no tener retorno. Quizás el pecado por el cual dice el apóstol Juan que no dice que se pida. Y como vemos aquí, están condenados, lo que hemos leído en esta carta. Versículo 3. Perdón, no es el versículo 3. Versículo 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. El Señor nos ayude a considerar la necesidad de fruto en nuestra vida. Que podamos ver avance, que no cesemos de pedir al Señor por fruto, por crecimiento, que no nos acostumbremos a una cosecha pobre. Recuerden que la promesa del Señor en los creyentes es que nos limpia para que produzcamos más fruto. Recordemos en las palabras de Jesús, separado de Él nada podemos hacer. Cuando pasamos por etapas donde no fructificamos, quizás debemos pensar, ¿estoy aferrado a Cristo? En cuarto lugar, dice, fieras ondas del mar. Aquí pensamos en olas embravecidas que con gran fuerza golpean en la costa y quizás en esa fuerza están arrastrando de la mugre que hay en el océano. Están espumando, aquí dice su propia vergüenza, es decir, que no tienen problema de hablar de aquellas cosas que deberían ser vergonzosas. Y que latigan contra la tierra. Yo recuerdo una vez que cuando estábamos en los inicios de la obra en Barranca, iba con mi familia, en ese entonces con Lynn y con Sofía. Íbamos saliendo de Barranca y nos tocó pasar por Caldera en un aguacero y una tormenta tan grande. Y cuando íbamos llegando por Caldera, ahí las olas golpeaban y llegaba piedra a la calle y todo, ¿verdad? Era terrible. Se hace pensar en esa fuerza que causa un mal, un daño. Bueno, ahora si usted pasa por Caldera, ahí pusieron un montón de rocas, ¿verdad? Para impedir que las olas pasen. Pensemos en estos grupos y en estos líderes espirituales que tienen a tanta gente allí manipulada y controlada. Hay un poder, hasta podríamos decir demoníaco detrás de eso. La gente tiene temor de decir algo o cuestionar algo. Algunos de ellos hasta han sido puestos presos por abusos pero más allá de lo que puede pasar en lo legal, el abuso espiritual
el querer controlar, como algunos hacen, la mente de las personas. Esto está relacionado con brujería, ¿verdad? El querer hacer que las personas se caigan, se mueran de risa. Y mucha gente que no va a querer ni siquiera salir de esa iglesia por temor a que le pase algo malo. Y si alguien se levanta y se opone a esos maestros, entonces estas olas empiezan a golpear y a traer toda clase de juicios y ofensas como un perro rabioso, largando espuma. Azotando la orilla con grandes truenos de fondo. Todo ese sedimento fangoso, toda la putrefacción de las ramas y hojas que hay en el mar, todo lo tira sobre aquellos que se oponen. Qué duro, ¿verdad? Es pensar en la situación que viven algunas personas expuestos a estas personas, pero es tan firme la palabra para que aquellos que están sufriendo esto abran sus ojos y puedan darse cuenta del ministerio de la maldad. También nosotros podríamos entonces pensar si muchas veces con nuestras palabras podemos estar golpeando a los demás, queriendo manipular a los demás, acusando a los demás de manera inapropiada. En quinto lugar, dice que son estrellas errantes. Estrellas errantes. Cuando uno mira en una noche despejada, ¿verdad? Se ven las estrellas, algunos identifican aquel es un planeta. Uno sabe que los planetas tienen una órbita, ¿verdad? Pero hay estrellas, conocemos estrellas fugaces. La idea aquí es que no tienen control, que no tienen dominio. Son estos meteoritos que no se puede predecir para dónde van. Quizás los astrónomos ahí hacen todos sus estudios. Pero a la luz de la palabra sí sabemos hacia dónde van. Van hacia la oscuridad. No van a llevar a nada bueno. Nos dice el versículo que para ellas, estas estrellas errantes, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y esto, en analogía, es hablar de que estos hombres van a la condenación. Van al lugar donde hay un lamento eterno, el lloro y el crujir de dientes. Y notemos esto. Es el lugar donde va a estar Satanás y los demonios. Es el lugar al cual van los falsos maestros que acabamos de describir. Pero también es el lugar al cual van todos aquellos que están sin Cristo. Todos aquellos que no han reconocido su propio pecado. Quizás alguien diga, yo no soy un falso maestro. Quizás alguien se jacte de su bondad en esta vida, que no le hizo mal a nadie. Pero si usted no reconoce su condición delante de Dios como un pecador, una pecadora que necesita el perdón de Dios y la intercesión de Cristo, va al mismo lugar de condenación. Cuando vemos, hermanos, pasajes como estos, como iglesia del Señor somos instruidos a conocer que la vida de estos falsos maestros es una vida impía, que su conducta es reprobada a la luz de las Escrituras, que hay muchos que están engañados. Y nosotros debemos, como iglesia del Señor, diferenciarnos de todas estas características
tan terribles con las que se describen. No solo los siervos de Dios, sino todos. Y quiere el Señor también que podamos ser instrumentales en ayudar a aquellos que están bajo estas influencias, en poder ser diligentes en compartir la palabra de Dios con los que nos rodean. En poder animar a las personas a venir a la iglesia a escuchar la enseñanza. En advertirles que hay mucho engaño en este mundo, pero también está la verdadera iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Y también hay obreros que dedican su vida para compartir la verdad. Ministros del Evangelio que quieren el bienestar espiritual de la congregación. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guarde a nosotros de los falsos maestros, pero también seamos instrumento para animar a otros a buscar la verdad y a salir del error. Te damos gracias, Señor Dios, por esta oportunidad de meditar en tu palabra, por lo que tú nos has dado en esta noche, y te pedimos que pueda ser de bendición, reflexión para todos nosotros. Te alabamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas piedad de tantas personas, aún en esta ciudad, bajo la influencia de estos falsos obreros, que no buscan el bienestar espiritual de las ovejas, por el contrario, utilizarles para su propio provecho. Ayúdanos, Señor, a nosotros a considerar con gratitud lo que tú nos has concedido y a poder seguir trabajando en tu reino para la gloria y honra de tu nombre, dando testimonio a los que nos rodean del amor y el perdón que hay en Cristo. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, damos por finalizado el culto, pero vamos inmediatamente a hacer la recepción a la membresía de nuestros hermanos Víctor Castro y Raquel Bermúdez, y después tenemos el breve receso para acomodar las cosas para la cena del Señor. Entonces voy a pedirle que pase aquí a mi hermano Víctor Castro, a mi hermana Raquel Bermúdez, y vamos a hacer la recepción formal de ellos a la membresía. Como decimos habitualmente, nos da mucho gozo recibirles como miembros de esta congregación, ya que ustedes confiesan haber experimentado el arrepentimiento de sus pecados y la fe en Jesucristo, y han reconocido que la salvación